Bueno, estimados todos, buenas noches. Me place saludarlos el día de hoy en nuestra segunda sesión de clase de nuestro seminario sobre las diferencias entre el líder y el jefe, ¿no? Entonces, pues un placer tenerlos por aquí la noche de hoy. De todas formas, estos encuentros van a ser grabados. Esperamos entonces publicar las respectivas grabaciones para que pues los interesados puedan ampliar un poco y un poco digerir toda esta información que de pronto los coge pues de antemano, ¿no? Frente a todo esto que hemos hablado. Entonces, pues me place saludarlos. Buenas noches a todos. Hoy tenemos, bueno, 10 personas. Entonces, pues para mí es un placer estar por aquí con ustedes el día de hoy. Bueno. ¿Sí me escuchan todos? Sí. Sí, señor, lo estamos escuchando súper bien. Sí, señor, sí lo escuchamos. Ah, bueno, perfecto, perfecto, excelente. Bueno, muy bien. Agradecerles a las personas que me enviaron el caso, es decir, yo me imagino que están ocupados en este tema, pero pues es importante, digamos, desarrollar la actividad. Entonces, para que podamos pues desarrollar nuestra sesión de hoy. De todas formas, en todos los casos pueden participar y pues es decir, gracias a que la empresa es una empresa de conocimiento de todos los colombianos, pues eso nos permite, digamos, un poco, y vamos a hacerlo más, digamos, lo más didáctico y lo más elemental posible para que, digamos, si no habían estado en este tipo de metodología, pues la conozcan, porque hoy en día pues es una metodología bastante importante de cara, digamos, al proceso, digamos, de desarrollo de un caso empresarial con fines académicos, de conocimiento, pues en este caso de los recursos humanos. Y para el caso del día de hoy, pues en esta sesión un poquito más práctica, un poquito más, no tan teórica, un monólogo yo hablando todo el tiempo, pues ya un poquito tener la participación de ustedes, un poquito más activa, ¿no? Es decir, y que en conjunto podamos desarrollar el caso de la empresa líder de pollo apanado, pues que es la empresa de física. Entonces, ¿cuál va a ser la metodología del día de hoy? Digamos, hoy vamos a hacer una metodología que va a ser de la siguiente manera. Una vez ya hayamos, o sea, el método del caso es que ustedes hayan desarrollado el caso independientemente, así como les expliqué, en una hojita en blanco, en una hojita en computador, ¿sí? Si los que no lo hicieron, los invito a que saquen una hojita y vayan desarrollando lo que ahorita lo vamos a desarrollar. Digamos, el caso tiene dos fases, una fase individual, ¿cierto? En la que el estudiante trae el caso desarrollado, y una fase grupal, ¿cierto? Que es la que vamos a entrar a hacer ahora para volver a desarrollar el caso de una manera grupal. Entonces, digamos, ¿cuál es el principal beneficio de esta metodología? Que no hay digamos, si bien es cierto, digamos, siendo objetivo, pues digamos, hay una manera de, de desarrollar el caso. Lo interesante de esta segunda sesión es que una vez ustedes ya lo han desarrollado, pueden participar, y lo enriquecedor de este tipo de sesiones es que ustedes desde sus casas pueden y van a conocer otro tipo de perspectivas que tienen sus compañeros frente a la solución. ¿Para qué? Para al final dar una solución, digamos, en conjunto, frente a claramente la situación que puede estar pasando esa familia actualmente, ¿no? Con ese cambio generacional que ha sucedido y con ese enfoque que le ha dado la familia, ¿cierto? Y por sobre todas las cosas, si usted pone a ver el caso, un caso enfocado en los recursos humanos y la parte organizacional, dadas las diferentes
metodologías que fíjese, esta empresa colombiana ha podido desarrollar, implementar, digamos, de una manera muy exitosa, ¿sí? En esta gran cadena de supermercados que muy bien nos representa, pues, digamos, de una manera con una presencia nacional. Entonces, básicamente es eso. Bueno, por aquí me pregunta John Freddy. John Freddy, una consulta. En mi caso no tengo habilitados los contenidos. John Freddy, todos tenemos habilitados acá en la plataforma. Tenemos habilitado el que ustedes puedan entrar acá al contenido de la materia. Cuando ustedes entran aquí, ustedes les debe salir en el Blackboard la pestañita de seminario, diferencias entre líder y jefe, una perspectiva social, ¿cierto? Y acá ustedes van a entrar a contenido y aquí van a estar los 4 módulos. ¿Sí? Ya el profesor, el coronel Hoyos, les envió una invitación para el segundo, el coronel, para el segundo módulo y así sucesivamente, digamos, hasta culminar el seminario, digamos, que estamos cursando el día de hoy. Entonces, digamos, aquí ustedes, Freddy, entran aquí ustedes pueden, esto es un foro de preguntas, aquí me pueden lanzar las preguntas, alguien me escribió un mensaje, también lo pueden hacer a través de mensajes por medio de la plataforma, también hay una persona que me escribió, aclara decirle que no había leído su mensaje, estuve la tarde por fuera trabajando y no lo había leído, entonces pues digamos que igual vamos a sacarle el provecho, pues porque de todas formas esto es un seminario de aproximación, digamos, al tema, ¿no? Al tema que nos reúne el día de hoy, ¿no? Y finalmente, digamos, este seminario está, digamos, enmarcado en eso que les decía yo, en los procesos estratégicos que desarrolla una organización en el marco de la dirección de su personal, de la dirección de sus recursos humanos, ¿no? Entonces, como lo pudimos ver en la clase de ayer, un poquito haciendo un resumen nuevamente, digamos, yo prefiero ser, digamos, puntual en el tema, ¿cierto? Más que contarles más cosas, pues porque a partir de aquí, digamos, pues obviamente hay una gran cantidad de procesos sobre los que, digamos, tranquilamente ustedes pueden profundizar, ¿no? Digamos, y que en todos los casos, digamos, la invitación es a reflexionar acerca de lo que está pasando hoy en la gerencia en Colombia, ¿sí? Y de la gerencia de la gestión humana, ¿cierto? Porque con esta digamos, reflexión de este primer módulo, pues podemos establecer, digamos, primero, conocer todos los antecedentes del Departamento de Recursos Humanos a lo que hoy está pasando, ¿sí? Con la gestión de la felicidad en las organizaciones, ¿cierto? Con toda digamos, la identificación de los procesos estratégicos, ¿no? Es decir, la capacitación, el plan de desarrollo, la gerencia del conocimiento, que hay en la gestión humana, el salario, ¿no? La evaluación de la carrera, el análisis de los puestos de trabajo, como muy bien lo hablábamos el día de ayer, y entonces empezamos a hacer unas definiciones y empezamos a hablar de la gestión de recursos humanos, la gestión del talento humano, ¿no? La importancia, digamos, de esta gestión en el papel y pues indiscutiblemente de la gerencia, de la dirección, del liderazgo moderno en las organizaciones en Colombia, ¿no? Y en el mundo, ¿no? Porque hablábamos, digamos, de unas tendencias y hablábamos de la historia de un pensamiento que si bien es cierto se han dado, digamos, la segunda revolución industrial, la primera en Inglaterra y la segunda en Estados Unidos, pues si bien es cierto, acá a nuestros países, pues obviamente estamos llega, ¿no? Es decir, y si bien es cierto, nosotros no hemos tenido una revolución industrial, digamos, como tal directa, pues digamos, todos estos procesos, digamos, se vienen adaptando en las empresas multinacionales y en las organizaciones, como en este caso, fíjense, metodología del caso Frisbee, ha venido desarrollando precisamente para identificar
digamos, esos procesos e implementarlos en la organización de cara a tener los mejores resultados, porque uno, digamos, uno ve este tipo de organizaciones y no se imagina la gran cantidad de procesos, digamos, exitosos sobre los que se desenvuelve, digamos, el Departamento de Recursos Humanos y las políticas organizacionales, digamos, como en este caso que vamos a ver el día de hoy, que se pueden identificar todos estos puntos, ¿no? Es decir, y recalcar, digamos, en ese proceso de atracción de ese recurso humano, como lo tiene Feedback, de esa organización en cuanto a la integración, en cuanto al clima laboral, en cuanto a la descripción de los puestos de trabajo, en cuanto a las políticas de retención de ese recurso humano, de remuneración, ¿cierto? De desarrollo, el plan de carrera y finalmente de control, ¿no? En ese, como muy bien lo cita el caso, y ya empiezo a hablar un poquito de él, de ese capitalismo social que plantea indiscutiblemente el señor, que en paz descanse, el fundador de Frisbee, ¿no? Ahorita vamos a ver un pequeño video, digamos, introductorio sobre el tema, y me gusta porque es algo que ha pasado, es algo real, ¿no? Es decir, hablamos entonces de esas competencias que podemos identificar, vamos a identificarlas ahora, ¿cierto? La comunicación, el trabajo en equipo, la toma de decisiones, el manejo de los errores, ¿sí? La conciencia, la digamos, la inteligencia grupal, la inteligencia emocional, como les decía, son todos variables que empiezan a jugar y que en la medida que las empresas no tengan una política, puede ser digamos, el jugador más grande, Messi, pero si no tiene un equipo que juegue, que le pase la bola, es decir, pues no, y unos procesos, digamos, atrás, pues no van a conseguir ser los mejores del mundo, ¿no? Entonces, eso pasa en las organizaciones y por más, digamos, en que hablemos del liderazgo y de las características del liderazgo hoy, ¿no? Como lo podemos clasificar hoy, un liderazgo paternalista, un liderazgo autoritario, un liderazgo democrático, digamos que hoy podríamos identificar, digamos, dentro de las teorías de liderazgo que pueden presentar hoy, digamos, en la teoría, ¿cierto? Y eso, digamos, de cara a los resultados que han podido dar. Entonces, pues yo pienso que el seminario está enfocado es a eso, a reflexionar en cuanto a que debemos ser líderes y no un poco como lo veíamos en el video de la clase pasada, que aquí les quedan las diapositivas, digamos, de ser jefes y de actuar, digamos, todo lo contrario, ¿no? Es decir, es un poquito también la reflexión, digamos, de todo este tema, la conciencia situacional, el estrés, entender que hay unos modelos de gestión, ¿cierto?, que hay atrás, que se tienen que alinear, donde tienen que dejar al trabajador, en donde no se debe tener, digamos, hoy por hoy no se debe tener a la empresa ni a los estados financieros como primer lugar en la organización, sino al trabajador, a las personas, ¿no? En la medida que las empresas entiendan eso, ¿sí? Digamos, en sus organizaciones pues van a tener obviamente muchos mejores resultados, ¿no? Entonces ahí están los modelos de negocio, están, digamos, todo este tema de la gestión, hablamos de la estrategia, hablamos de que cuando ya hablamos de liderazgo, hablamos de puestos de trabajo, empezamos a hablar de lo abstracto, ¿no? Es decir, de por qué, digamos, un señor que es gerente de una organización gana más que de pronto algún ejecutivo, pues porque de una u otra manera ese trabajador toma las decisiones. Keynes lo decía, digamos, en su teoría, que hablaba de que el salario es equivalente a la eficiencia del trabajador en términos, digamos, del resultado en la organización. Y obviamente, pues la decisión que pueda tomar un gerente, un presidente de una organización, un directivo, pues obviamente impacta a toda la organización. Por eso debe prepararse. Entonces la invitación también es, digamos, iba enfocada hacia prepararse y hacia pues participar en todo este tipo de eventos enmarcados, digamos, en reflexionar acerca de todos estos temas, ¿no? Entonces, hoy, digamos, una pequeña introducción, ¿cierto? Sencillo, o sea, también les hablé otras dos diapositivas para que las miren, un poquito la historia del pensamiento. Esas son las diapositivas que yo decimos mucho porque me dan una idea clara de dónde está el ser humano hoy, ¿no? Y pues también sobre la necesidad de estar también actualizándose en todo el tema, de conocer todo este proceso que se ha dado en las organizaciones y que hoy, al final, como lo mostraba en la última diapositiva,
digamos, se refleja el enfoque que ha tenido toda esta pensamiento en administración desde la segunda revolución industrial hasta nuestros días, ¿no? Con Alex Pentland, ¿no? Es decir, o lo que está pasando hoy, la cuarta revolución industrial, ¿no? Es decir, el Big Data hoy por hoy, las redes sociales, es decir, hoy cargos, por ejemplo, especializaciones en las universidades como analista de datos, ¿no? Fíjese cómo hoy se crean nuevos cargos en la organización y es menester entonces del Departamento de Recursos Humanos diseñar esos cargos, de tener, digamos, manuales de funciones en las organizaciones, pues con el fin de delimitar, digamos, las responsabilidades, ¿no? de la organización, ¿no? Es decir, y digamos digamos, también les comparto estas diapositivas un poquito, como les digo, hasta el final, unas diapositivas muy largas, aquí me puedo quedar contándoles muchas cosas, ¿cierto? Pero pues obviamente el curso está enfocado, digamos, pues a este taller, ¿no? Es decir, que nos va también a funcionar. O sea, quería llegar a la última diapositiva de el Management Perspective over the time, ¿no? Es decir, al 2020, fíjese. Es decir, y cómo también surgen nuevas teorías, pues porque Harvard, porque las universidades en el mundo, Yale, la Universidad de Shanghái, la Universidad de Japón, Tokio, desarrollan nuevas teorías, ¿sí? Y digamos de la mano, pues, de los sucesos, ¿no? Que están pasando, de la mano de la pandemia, de la virtualidad, cómo aceleró todo este tema, ¿no? Y les mostraba las últimas diapositivas sobre el estudio de Lynch Harrison, digamos, sobre el tema de lo que está pasando en los departamentos de recursos humanos hoy, que también es bien interesante. También les dejo esta lectura, soy reiterativo porque no se trata de llenarlos de información, sino pues de una información de calidad para que ustedes la trabajen, la analicen, de la lectura del capítulo 1 del libro de recursos humanos, que nos habla sobre los 4 grandes grupos y procesos, digamos, que hacen y flujos que se desarrolle, digamos, un assessment en las organizaciones, ¿no? En ese sentido. Y hoy entonces, pues entonces vamos a ver el caso de Frisbee. Frisbee, digamos, la compañía Frisbee, pues nosotros por el tema marcario, este artículo lo escribió un profesor mío que se llama Manuel Garzón. Él es postdoctor y es un gran investigador. Y pues me da mucha tranquilidad porque pues él lo diseñó. Entonces, y él pues hace una serie de citaciones, digamos, sobre el objetivo del caso, y es un caso enmarcado dentro de los recursos humanos, ¿sí? Es decir, con un énfasis, sí, es decir, en el human talent, como lo pueden ver, en los valores, como por ejemplo, la empresa en este caso de Frisbee, ya podemos decirla así, pues, es decir, lo que pasa es que él siempre pues, maneja la prudencia pues por el tema marcario, ¿cierto? No podemos hoy utilizar las marcas pues porque son marcas patentadas, sino pues si lo vamos a hacer es para fines académicos. De hoy, como por ejemplo esta empresa pues desarrolló todo un esquema de valores, digamos, en su compañía, digamos, de estrategias, de tácticas, de trabajo en equipo, de coaching, ¿no? Hoy hablamos del coaching, ¿no? Ya no hablamos como les decía, de la secretaria y el gerente, sino hablamos del coach del trabajador, y esto lo llevamos haciendo hace tiempo. Y fíjense cómo lo podemos ver en una empresa que lo hace de manera real. Entonces, ya con esta introducción, como para entrar en contexto, voy a colocar un video de la compañía para entrar en contexto un poquito, una historia que hay, que es la que salió en Noticias Caracol, ¿no? Y entonces, una vez finalicemos el video, vamos a desarrollar el caso entre todos. Vamos a colocar la pizarra en blanco y vamos a desarrollar el caso entre todos. Bueno, de tal manera que podamos llegar a una solución grupal y ver, como les digo, todas las diferencias y los enfoques que cada uno, desde estos 5 puntos, recuerdo, metodología del caso, los hechos relevantes
que en este caso pues son bastantes. Segundo, el problema, ¿cuál es el problema que cada uno identificó en este caso? ¿Sí? A ver qué cada uno lo plantea. ¿Cuáles son los criterios de decisión que cada uno va a tener en cuenta de cara a tomar una decisión, ¿cierto? A implementar un plan de acción y las alternativas, ¿cierto? Que cada uno, si no lo hicieron, tranquilo, no estamos hablando, no van a sacar mala nota ni nada, pero pues la idea es que lo puedan después desmenuzar un poco mejor ustedes, estos con fines académicos, para poder plantear un plan de acción y también que conozcan esta metodología para que el día de mañana en su empresa, la federación, ¿sí?, colombiana, implementen este tema. Cuando haya un problema, ojo, espere un momento, recopilemos qué ha pasado, ¿cierto? ¿Cuál es el problema? ¿Cierto? Que hoy en día es una capacidad importantísima que debe tener el líder en la organización, ¿cierto? Porque muchas veces se identifica el problema y ese no es el problema. Y por eso también un poquito las reflexiones a eso, a mejorar nuestra capacidad de discernimiento empresarial, organizacional, para identificar el problema, porque la medida que nosotros identifiquemos el problema, como en matemáticas, podemos plantear mejor la solución, ¿no? A partir de unos criterios, de unas alternativas, siempre hay alternativas, y esas alternativas el día de hoy las vamos a construir entre todos frente a este caso que fíjese que en la medida que lo vamos leyendo, ya por acá, ya el mismo autor del caso, que es el profesor Garzón, que cita a Uchar y Vega, lo cita muchas veces, nos empieza a mostrar toda acá, miren, la página 7, para que vayan viendo ustedes, el problema. O sea, el problema que se tiene que enfrentar esa organización, ¿cierto? Ya lo vamos a ver, ¿sí? Yo estoy haciéndolo como si yo lo hubiera desarrollado también individualmente. Y ese problema, ¿sí? Es decir, está enmarcado en unas razones de transformación. Habla de la gestión del cambio, una organización que lleva 30 años, ya va para 40, ya va para 50 años, fundada en 1900, ¿qué? 1977, fíjese, y que hoy, a 2023, sigue funcionando, sigue vigente, pues no es fácil para una organización, ¿no? Y de acuerdo a eso, fíjese cómo ellos, digamos, todas estas, ellos recibieron premios de la Universidad Tecnológica de Pereira, una empresa pereirana, ¿sí? Es decir, con fundación en Dos Quebradas, identificó, es decir, es una empresa que ha recibido mucha consultoría y fíjense, de cara a identificarlo, y es un poquito lo que vamos a hacer hoy, a no tener una visión sistemática del negocio, a no tener un enfoque interno centrado en las ventas, a un tema de falta de tecnología, a un tema de dispersión geográfica, pero me gustaría también conocer de primera mano ustedes qué opinan. Un entorno cambiante adverso, una visión inmediatista, una toma de decisiones centralizada, ¿no? Una visión paternalista de la empresa, porque el fundador era muy paternalista, pero era un tipo también con una visión, digamos, absolutamente increíble y con una capacidad gerencial absolutamente increíble, porque es una persona que puede llevar sus ideas y volverla realidad, ¿no? Como lo hizo, ¿no? Con una deserción, ¿no? El tema de los recursos humanos con una estructura piramidal, una visión inmediatista, un desequilibrio de la formación técnica, ¿sí? Hoy por hoy, en todos los modelos de gestión que conozco, la capacitación del recurso humano es fundamental, ¿no? De cara, digamos, a la productividad, el clima laboral, ¿no? El que no nos vean hoy, nos quedamos en el siglo pasado, en las empresas que nos ven como una máquina, ¿no? A vernos como personas, a desarrollarnos incentivos, a que se desarrollen, digamos, asaltemos al nuevo siglo, ¿no? Es decir, y de acuerdo a eso unos logros, pero pues aquí ya esto lo vamos a hacer más sencillo, ¿cierto? Para que los demás que no alcanzaron, porque no tuvieron tiempo, pues puedan un poco ubicarse de la actividad del día de hoy en torno, digamos, a plantear esas 5 fases, como les digo, primero de manera individual, ¿cierto? Y luego pueden ver cómo cambia, digamos, digamos, en la medida que lo hacemos de manera grupal, ¿no? Que esa sería la segunda para llegar a una solución, digamos,
final del caso, que al final la solución, digamos, digamos, se plantea lo más objetivo del mundo, ¿no? De acuerdo a los factores que hemos desarrollado. Y esa solución se convierte en un plan de acción a desarrollar a la compañía. Y como es un caso que ya tiene unos 5 o 10 años en el mercado, podemos ver qué ha hecho la compañía actualmente, ¿no? Yo he sido uno de los, me gusta mucho ir a Frisbee con mi familia y ver lo que está haciendo, por lo menos aquí en Bogotá, entrar a la página de Frisbee, ver todas las sucursales que tiene, es decir, a veces uno no alcanza a dimensionar un poco, por lo menos mire, en Bogotá, todos los puntos, digamos, que tiene en Bogotá, ¿cierto? Y si usted entra a la página desde el principio en el país, ¿no? Entonces, y un poco ver toda la esquemática que se ha venido desarrollando con la misma asesoría de las empresas que asesoraron a Disney en su creación, también aquí con estos señores, ¿no? Y fíjese cómo se ha venido desarrollando ese tema. Y hoy por hoy que usted encuentre un producto fresco, que usted encuentre una marca posicionada, que usted encuentre, digamos, y el cómo, ahí les voy adelantando la compañía, digamos, en materia ya aquí nos cuenta un poquito, digamos, se empieza a volver un grupo económico, como puede ser, por ejemplo, el grupo de los Pacheco, ¿cierto? Que empiezan con, digamos, con la banca y hoy tienen la construcción y hoy tienen la salud y hoy tienen los seguros, ¿no? Digamos, ellos en el sector gastronómico en Colombia, ¿no? Hoy generando más de 2.100 puestos indirectos, directos de la compañía, más de 5.000 puestos indirectos, ¿no? En la compañía y con unas con una, pues, digamos, con una posición de apertura de 8 tiendas, digamos, en un periodo corto de 2 años, ¿no? Para el 2011, digamos, se decide la adquisición de la segunda franquicia relacionada a, bueno, y cómo el grupo económico hoy, digamos, de Frisbee, pues ya con un conocimiento mayor, digamos, de la compañía, digamos, y de su cambio generacional, que es un poco lo que ha pasado. Fíjense que el cambio generacional no es fácil en ninguna compañía. Hoy por hoy, pues lo han podido, y digamos, estratégicamente no se han equivocado, ¿no? Es decir, en ese tema, ¿no? Entonces, me llama la atención, por ejemplo, la inversión que hicieron con los Cinnamon Roll que ya no están. Entonces, pues para que vean un poco lo que ha pasado, y la otra inversión en comida japonesa, en franquicias, digamos, de comida japonesa, que hoy por hoy son muy famosas. Me parece que, no estoy seguro cuál es la franquicia en este caso, porque pues digamos, nosotros debemos ser, los académicos debemos cuidar mucho en los nombres, pero finalmente podemos ver cómo la empresa, digamos, entonces voy a poner el video y empezamos a desarrollarlo en conjunto, ¿vale? Listo, hasta ahí, bueno, bien. Bueno, este es un poquito del video de la familia de Liliana y del señor, el fundador. ¿Lo escuchan? No se escucha. ¿No se escucha? Entonces es que me está pasando algo con el audio para la retransmisión acá. Bueno, los voy a enviar, digamos, por el grupo, al grupo para que lo puedan reproducir ustedes allá. Pues un poco nos habla del señor, de Liliana y el señor, ¿cómo se llama el señor? Entonces empezamos aquí la resolución. Ahí les doy un poquito de cartilla. Y el señor Alfredo, ¿no? Entonces, aquí ya me paso a la pizarra en blanco y lo desarrollamos aquí entre todos. Entonces, ya en esta segunda fase, lo desarrollamos aquí entre todos. Entonces, a ver, aquí está la... Entonces, cuéntenme ustedes un poquito
¿Qué leyeron entre todos? ¿Quiénes son los fundadores? Buenas noches. Buenas noches. ¿Sí? ¿Alexa? Los fundadores son Alfredo Hoyos y Liliana Restrepo. Listo, Alfredo. ¿Y en Hola, dónde? buenas noches, ¿me escuchan? Sí, buenas noches. Hola, profesor, son los fundadores. Fue Alfredo Hoyos y Liliana Restrepo, una pareja. Sí. ¿Qué más ha pasado y qué más pasó ahí? Esto fue en 1977. Sí. Sí, se podría decir que al sol de hoy ya tiene que aproximadamente 46 años, no sé pues el día exacto, pero pues en las cuentas anuales sería 46 años. 46. Exacto. ¿Qué más leyeron? Fue en Pereira. Pereira. ¿Cómo empezó la compañía? La compañía empezó con pizzas. Pizzas, así es. Estaban haciendo pizzas y como tal su nombre Frisbee es porque la persona que hacía la pizza hacía como cierto arte sí, con sus manos, de tal manera que hacía como fuera un frisbee. Entonces de allí nace el nombre de Frisbee. ¿Sí me voy a entender? Sí, claro. Listo. Cuando uno mueve la pizza así como los italianos. Sí, eso mismo pensé cuando lo estaba leyendo. Claro. Nace, ¿no? ¿Y qué pasó ahí? ¿Cómo cambió Apoyo? Apoyo por una receta familiar. Exactamente. Fueron de los primeros que hicieron pollo apanado. Y de esta manera era saludable y estaba, se podría decir que fresco. Sí. Entonces, como tal, la receta gustó mucho a las personas a llegar al punto de ser líderes en el sector de alimentos. Alimentos, okay. Entonces les empezó a ir bien, ¿cierto? Y empezaron a abrir restaurantes. ¿Qué pasó ahí? Empezaron a abrir restaurantes, sí señor, y hasta el sol de hoy tienen 170 restaurantes y 2 restaurantes móviles para eventos. 2 restaurantes móviles. Mira, el día de hoy, ¿no? Un poquito resumido. Sí, según el documento. Listo, yo les voy a ir dando la palabra en la medida que ustedes me van pidiendo la Claudia. Entonces, los vamos escuchando a todos. Entonces, y si quieren volver, entonces sigamos ese mecanismo para yo poder darles la palabra y nos vamos escuchando y todo y lo vamos haciendo. Entonces, Claudia, ¿nos quería compartir entonces algo? ¿Qué más vio Claudia? Pues la parte de historia ya está resumida, que nos dio nuestra compañera Lecha. ¿Sí me escuchas? Sí, señora, perfecto. Sí. Sino que con el tiempo uno se da cuenta, pues, el tema de la traducción. Claro. Yo la verdad no sabía mucho la historia de Frisbee, pensaba que desconocía que fuera netamente como colombiana, pues por su mismo nombre en inglés, ¿no? Que traduce a platillo volador, que es precisamente por la experiencia del pizzero. Okay. ¿Qué más pasó ahí? Bueno, yo puedo resumir un poco en el tema de que puedo resaltar, ¿sí? Digamos, el trabajo que ellos han venido haciendo. Claro que este documento no es actual, ¿sí? Porque aquí lo asemeja a que este documento, cuando lo dieron a conocer, tenía 37 años aproximadamente y al día de hoy son como 47, 46. Sí, más Entonces, o menos sí, pero digamos no es el documento actualizado. Sí, entonces, sí, pero yo podría, digamos, aportar en lo siguiente. Yo no entendí, exactamente no entendí mucho el ejercicio, lo que hice fue como una cuartilla de escribir, relacionar un poco el documento y diferenciarlo en el tema de liderazgo y jefe, ¿sí? Y tomé, pues digamos, cité a una autora Zúñiga, donde lo voy a leer muy textual, ¿no? Dice que
articular los intereses de las empresas frente al logro de sus objetivos estratégicos y los intereses de las personas por su desarrollo y mejoramiento de calidad de vida, hace necesaria la implementación de procesos de gestión del talento humano que fortalezcan la competitividad de las organizaciones y valoren las capacidades de los trabajadores ejercidas en la producción de bienes y servicios. Entonces ese párrafo me llamó la atención y lo asemejé con la lectura que nos dan en Frisbee por esa familia, digamos, emprendedora, y más que emprendedora, yo le llamé como la columna vertebral, son sus colaboradores, ¿sí? Que se enfoca en ellos, incluso en su parte misional, en sus políticas que ellos tienen y en su filosofía, porque la trasladan así, siempre está el tema de talento humano. ¿Sí? Entonces, es decir, fortalece la fuerza ahí, pues es una empresa creada para generar economía, claro está, la empresa no creada para eso, pero el eje para que funcione es el talento humano y esto se da al tema de un buen liderazgo. Exactamente. Así es, muy bien, lo has interpretado magníficamente. Ese es el objetivo de este caso. Por eso escogimos este caso, que a pesar de, digamos, de estar un poco desactualizado los últimos 9 años, pues porque el gerente murió, el fundador, ¿cierto? Quedó la señora de esposa Liliana al frente del negocio. Y pasaron otras cosas, por ejemplo, la Cinnamon Roll, digamos, hoy por hoy no está funcionando, cerraron, pero sí la compañía, entonces el cómo, pues la compañía familiar, ¿no? Es decir, desarrolló un modelo, digamos, de negocio enmarcado y sobre todo ese es el énfasis de este caso en lo que tú dices, en el liderazgo, ¿no? ¿Qué más me podrían contar del talento humano? ¿Cómo de pronto otra persona que quiera participar, cómo Frisbee desarrollaba su talento humano en la compañía, que leyeron un poquito aquí, que me pudieran compartir, qué leyeron, qué políticas, a través de qué forma se desarrolla este talento humano aquí en la compañía. Perfecto, José David tiene la palabra, muy bien. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Sí, señor. Ok, muchas gracias. Bien, cordial saludo para todos. Bueno, lo que puedo, bueno, siguiendo la línea del talento humano, digamos de las 5.000 personas vinculadas, creo que había 1.000 de empleados directos y 4.000 indirectos. Entonces estamos hablando que un 20% de los empleados eran de planta y el 80% restante digamos, de empleados indirectos. Hay un tema ahí fundamental que me llamó particularmente la atención y es el tema del fortalecimiento de ese talento humano con la capacitación, estar a la vanguardia, no solo a nivel nacional, sino digamos, en certámenes de tipo internacional. Entonces, preparación, capacitación del talento humano permanente. Que es lo que, digamos, lo que fortalece, digamos, el desempeño de una empresa. Y quizá más es como el tema del desempeño de una empresa. Y quizá más es como el tema de la articulación de esos esfuerzos profesionales y que puedan, digamos, estar digamos, en temas abiertos al tema de la innovación, ¿no? Nuevos procesos de investigación y demás. Entonces pienso que esa parte es fundamental en lo que respecta al fortalecimiento del talento humano. Excelente, José David. Fíjense cómo empezamos a desarrollar cada uno, lo desarrolló de manera individual, si no lo hizo no hay problema, es decir, y ahora cómo nos habla la mente, porque cada uno, digamos, por un lado lo desarrolló de una manera diferente y lo interpretó de una manera diferente. Entonces, muy bien, José David, muchas gracias. ¿Qué nos decía la compañía, digamos, en ese proceso de innovación, ¿no? ¿Qué pasaba con este tema de la biodanza? ¿Qué era la biodanza? ¿Qué era este tema? ¿Quién me podía decir cómo funcionaba este tema ahí en Frisbee?
Perfecto. Claudia, ¿qué nos podía decir de la biodanza? Bueno, eso traduce a bio, pues vida, danza, baile, era la danza de la vida, o la vida, ¿sí? Donde, y lo del coach o del coaching se relaciona mucho, porque precisamente es una parte de motivar al empleado, ¿sí? O al colaborador, como se llama hoy en día, en el tema de talento humano. Entonces, fíjense cómo una compañía, ¿no? Como una compañía colombiana desarrolla un modelo innovador, ¿no? ¿De qué? Digamos, por así decirlo, como una especie de terapia, ¿no? Es decir, del trabajador frente, digamos, a sus problemas, de frente, digamos, a invitarlo, digamos, a desarrollar una serie digamos, de actividades como, por ejemplo, esta, enmarcada, digamos, una compañía que se preocupaba por el medio ambiente, una compañía que se dio cuenta más o menos, ¿no? Más o menos como a los, digamos, en los 90, en el 2000, cambio de siglo, que necesitaba cambiar y que a pesar de que, digamos, de que esos procesos, digamos, fueran innovadores, el mercado seguía requiriendo, digamos, nuevas, digamos, necesidades en términos generacionales, en términos, y fíjese que uno de los grandes, digamos, digamos, puntos a resaltar es este, es decir, el cómo ella innovó y desarrolló y posicionó este tipo de sistemas que fíjese que no lo tenía otra compañía para tener una cultura, ¿no? Como lo decía su presidente, su fundador, el señor Alfredo, vuelvo y digo que en paz descanse, y como la misma familia, porque creo que Alfredo fallece como hace unos 3 años, 4 ya creo, entonces fíjese, de esos 9 que han pasado, ya 5, la compañía, fíjese cómo liderada por, aquí hay un poquito de empoderamiento femenino también, ¿no? Hoy sigue siendo posicionada, sigue teniendo el enfoque, ¿no? Y en la medida que lo vamos leyendo, entonces nos vamos dando cuenta, digamos acá en el caso, si vuelvo al caso acá, cómo entonces esa misión, esa visión, digamos, ese credo que ellos, nada más la frase que ellos tienen, el eslogan, digamos que de Frisbee lo hace, ¿no? Como empresa, nadie lo hace como Frisbee lo hace, empieza, digamos, y un poco haciendo un poquito de benchmark, copiando un poquito todo lo que estaba pasando con las empresas en los Estados Unidos, porque ellos finalmente viajan a los Estados Unidos, se asesoran con los mejores para transformar su compañía en una compañía líder en pollo frito en el país. Y fíjese que con una competencia importante tenemos a compañías como Cocorico, ¿cuántas empresas no tenemos de pollo? Y no solamente compañías locales, sino franquicias, ¿no? Entonces, ¿qué me podía contar un poquito más de eso? Claudia, ¿qué nos podía contar? Muy bien. Eso, profe, precisamente con lo que usted acabó de resaltar, el tema de la gente, aquí lo tomo aquí textual, donde dice, su gente hace la diferencia. Y dice exactamente, esa es su ventaja competitiva. ¿Sí? Eso es. Porque, retomo, ¿no? Solamente yo no miraba, lo diferencial para ellos era eso, las personas como tal. Y algo curioso que dentro de la lectura estuvo, es que esta empresa apoyaba mucho pues a organizaciones, a fundaciones, y sobre todo mencionaba la parte rural, como la campesina, porque quería que la gente se estudiara, se capacitara, que avanzara. Eso es mi punto que has dado. Entonces, fíjese, como una compañía, fíjese los resultados que ha tenido, fíjese el éxito gracias a eso, ¿no? A tener a la persona, fíjese, en la mitad, ¿no? Al darle importancia a la persona, al preocuparse como lo social. Ellos tenían su fundación en Dos Quebradas, ¿no? Ellos tenían el Instituto Tecnológico de Dos Quebradas, el cual impartía estudios y educaciones en nivel preescolar. Tiene actualmente preescolar, primaria, secundaria. ¿Para quién?
para los hijos de los familiares de colaboradores de bajos recursos. Fíjense esa gran oportunidad que ellos desarrollaron ahí, ¿no? El objetivo del instituto, el único colegio en Colombia con vocación tecnológica de alimentos, que consistía en formar integralmente a más de 620 alumnos, tanto física, intelectual, psicológicamente, para que desarrollaran su liderazgo, ¿no? El señor Alfredo lo tenía muy claro, ¿no? Y Liliana, y fíjese, desde Pereira, ¿no? Generar una comunidad de conocimientos y enseñanzas, lo cual se iba a empezar a traducir en una cultura misma que hoy es esa empresa en el mercado, ¿no? Es decir, con una misión, con una visión, digamos, totalmente espectacular, con un credo, ¿no? De respeto, de transparencia. Es decir, muy seguramente el señor reunía a sus empleados y hablaba de estos temas tan trascendentales y tan importantes de la filosofía empresarial, y con un énfasis, como lo dice Claudia, como lo dice José, como lo dice Alexa, en los recursos humanos, digamos, en generar un colaborador caracterizado, siendo honesto, sincero, responsable, enfocado al servicio, que es muy importante hoy, ¿no? El servicio al cliente, al cómo ellos empezaron a plantear toda su empresa, dándole importancia a los proveedores, reconociendo los clientes, es decir, desarrollando todo este sistema, digamos, para los niños. Mis hijos son felices allá cuando vamos, ellos juegan en el parque, digamos, a tener ese pollo gigante al estilo McDonald's, ¿no? Que los diferencia una marca posicionada, digamos, a que no sea una compañía centrada en las utilidades, en el cuánta compañía no es, sí, sino una compañía centrada en el personal, en reinvertir en el personal, ¿no? Dándole, digamos, este tipo de beneficios, dándole un plan de carrera, digamos, a largo plazo a las personas. Fíjese, hoy por hoy, más de 170, yo creo que hoy pueden ser más de 200 locales, ¿cierto? Puntos distribuidos en toda Colombia, ¿no? En cuanto a crecimiento, en cuanto a la sociedad reconocida por su trayectoria, galardonada por la Presidencia de la República varias veces, ¿no? Por el rescate de los valores culturales, como una compañía de estas, fíjese la mención al desarrollo industrial, el 90 por FENALCO, el Mercurio de Oro, en el 91 por la UCEP, ¿no? Exactó el Cóndor de Oro en la categoría de alimentos, ¿no? Un producto, el Cameroon Food Service Reporter Promotion, una prestigiosa revista en el mundo especializada en promociones de alimentos, entregó mención de honor a la labor en el 97, la gobernación de Risaralda, ¿no? Don Alfredo Hoyos Mazuera, presidente de la empresa, como reconocimiento de 20 años, y los invito a que vean una entrevista de él, porque era una persona bastante interesante, con una visión y un liderazgo absolutamente increíble, que, como les decía la clase del día de ayer, pues influye mucho en la organización, ¿no? Y fíjese cómo a veces, pero fíjese cómo la esposa no era él, era la familia. Hoy la esposa, yo voy a Frisbee, 5 años después de su fallecimiento, sigue siendo una compañía líder, sigue siendo una compañía fortalecida, es decir, galardonada por la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Tecnológica de Pereira. Fíjese, a más alineada, digamos, integrada la parte académica, como debe ser hoy, digamos, el sector empresarial en Colombia. Ganó todos estos premios, ¿no? Líder en investigación y fundación es decir, no se quedó solo en hacer pollo, en vender pollo apanado, sino fue mucho más allá, ¿no? Desarrolló políticas, desarrolló un proceso de cambio, y entonces aquí ya vamos en el grueso del caso. Fíjense, por ejemplo, aquí, por ejemplo, a mí me encantan las cadenas de valor, yo que soy profesor de estrategia, y cómo la compañía, digamos, desarrolló su cadena de valor, ¿no? Y todo esto tiene que ver con el liderazgo, como lo decía Claudia, ¿no? Y tiene que ver con las diferencias entre el líder y el jefe, porque es decir, en la medida en que la compañía sea una compañía que fomente estos procesos y que tenga claro dónde está la rentabilidad, fíjese, el cómo ellos sistematizaron todo su negocio. Entonces, hoy llegamos a este punto de la reestructuración, digamos, para pasar ya al segundo punto del caso.
del problema. ¿Cuál creen ustedes, ya con la lectura del caso y más el conocimiento que tenemos nosotros de la compañía, dónde creen ustedes que hoy está el problema de la compañía? ¿Dónde creen ustedes que planteamos el problema? Entonces ya dijimos una introducción, ¿cierto? Entonces, ¿dónde estará el problema? Escuchamos al señor Omar. Buenas noches, sí, claro. ¿Dónde crees que está el problema, Omar? Bueno, haciendo la lectura, pues yo identifiqué varios, ¿no? Uno Ok. de ellos es la parte de la innovación, ¿no? La innovación siempre va a presentarse como un reto para todas las organizaciones, particularmente pues en este tipo de organizaciones que están como en esa onda de la investigación de mercados y demás, pues la innovación siempre se va a convertir en una problemática importante a mantener. La otra es el mantenimiento del compromiso con el medio ambiente. Si bien ellos lo plantean como una de sus banderas o como una de sus estrategias importantes dentro de la organización, pues cada día se hace más necesario la implementación de diferentes estrategias orientadas hacia lo verde, si lo pudiéramos llamar así. Entonces siempre se va a convertir un reto y particularmente para las empresas de alimentos, pues se convierten en un reto bien particular, ¿no? En todo lo que es la parte de la generación de residuos, la economía circular, todo lo que es la parte del manejo de insumos y demás. Y agrego una más de pronto para dejar también complementar por algunos de mis compañeros, que es la parte de la adaptación a las nuevas necesidades de los consumidores. Es una cosa comprensible que todos nosotros como consumidores siempre nos vamos a volver como más difíciles de convencer y más difíciles de mantener como esa fidelidad frente a una marca particular, sobre todo si esta marca de pronto no se transforma, si no ofrece cosas innovadoras, si no ofrece productos diferenciales. Entonces eso va a hacer que una empresa generalmente se acabe y es lo que hemos visto con muchas empresas nacionales y extranjeras, que cuando no cambian o cuando no presentan alternativas nuevas, pues simplemente tienden a desaparecer porque causan aburrimiento en el consumidor. Muy bien, Omar, excelente intervención. Así es, ¿no? Es decir, algunos problemas. El mismo caso acá nos habla aquí, digamos, en la página 7, nos dice, oiga, es que la compañía necesita una reestructuración, ¿sí? Y en esa reestructuración, entonces, es decir, ¿por qué? Pues no tener una visión sistemática del negocio, ¿sí? No, digamos, un enfoque centrado en las ventas, sino en el mercadeo, ¿no? Falta de tecnología, muy bien, aquí lo nombra Omar, muchas gracias. Una dispersión geográfica y de variedad de culturas, es decir, porque, digamos, a los costeños les gusta el pollo de una manera, a los países les gusta el pollo de una manera, fíjese. El documento se puede ver, John Freddy, descargando en el módulo. Ahí está el material para que lo descargues. Entonces, el entorno cambiante adverso, gran desafío de todas las empresas, y fíjense que son los de Frisbee, eso es de todas las empresas, ¿no? Y empresas que han tenido, digamos, esta permanencia en el tiempo, 46 años, ya para 47 años funcionando, ¿no? Es decir, con una estructura piramidal, ¿no? Una toma de decisiones centralizada, fíjese, hay una deserción, un desequilibrio. El mismo caso, este caso es sencillo de desarrollar porque el mismo caso está escrito de manera muy sencilla. Desequilibrio entre la formación técnica y humana por el rápido crecimiento de la compañía, ¿no? Estilos de liderazgos de jefes de la empresa contradictorio a la filosofía y la misión corporativa, ¿no? Necesidad mundial de realizar cambios dentro de organizaciones haciéndolas más productivas. ¿Y alguien más levantó la mano? Gustavo, ¿qué nos podía complementar? Gracias. Bueno, no, voy a ser sincero. Yo no estuve ayer en la reunión, en la primera clase. Al igual pues, lo veo desde... Sí, perfecto, no hay ningún problema, Gustavo. Esto es academia, sí. Estamos empezando, este es el método del caso. Sí, sí, perfecto. Sí. Pero lo que yo vi, por ejemplo, aquí en Valledupar,
tiene una cadena, una competencia muy grande que es mundial, que es Kentucky Fried Chicken. Entonces, la publicidad, el mercadeo que tiene Kentucky contra Frisbee, que es colombiana, es muy grande, ¿sí? Entonces ahí tiene que manejar mucho más lo que es el mercadeo, las Competencia. promociones, ¿sí? La inteligencia de mercados es impresionante con Kentucky, con el coronel Sanders. Entonces, Y es lo que veo. exacto, la Sí. competencia. ¿Qué pasa con la competencia? ¿Qué más competencia puede ser la competencia directa de Frisbee, de Kentucky? ¿Quién más? McDonald's creo que está vendiendo pollo también, ¿no? Pues no, en ese me acuerdo, esa, porque lo vi claro aquí en un centro comercial. Frisbee a un lado y Kentucky en el otro lado. Otro ejemplo, propuestas como que, por ejemplo, en Kentucky tú compras un vaso de gaseosa y repites y repites y repites muchas veces. Un ejemplo. En Frisbee no. Mira, entonces se puede pasar eso. Un ejemplo. En Frisbee no. Mira, entonces se puede pasar eso. Fíjate, muy bien, excelente intervención. Carlos quería también decir algo. Sí, buenas noches. Yo creo que de los factores que estamos hablando aquí, ¿sí me escuchan? Sí. Sí, perfecto, Carlos. Bueno, por ejemplo, que aquí dice que de aparte de, digamos, de todo lo que comentan todos los compañeros, digamos, a falta de la claridad de los procesos, el compromiso de algunos, digamos, de algunos líderes o de algunas personas que trabajan con la compañía, digamos, esa falta de apersonarse de su trabajo, de querer la empresa y no buscarlo como el refugio para recibir dinero, para una contraprestación de su trabajo, sino verlo como parte de su vida. Creo que una de las primeras, de los primeros que planteaba cuando comenzó la empresa, es que los empleados quisieran a su empresa como si fuera su vida, como si fuera su casa. Entonces eso es muy importante. Y otra cosa que también habla aquí es de la importancia de tener un sello que los diferencie. O sea, de pronto terminan cayendo, como decía el ingeniero Gustavo, de pronto que no, es que estamos haciendo un pollo de acuerdo a Kentucky. Kentucky lo tiene así, entonces yo quiero como hacerlo un poquitico mejor. McDonald's le puso esto, entonces yo también le quiero poner. Entonces es querer poner un sello de garantía, un sello que me haga la diferencia, que me sobresalga sobre todo. Por ejemplo, digamos, poniéndolo aquí el caso, digamos, por ejemplo, de los que nos gusta comer sándwich, cubano tiene un sándwich que casi todo mundo, todos los que producen sándwich son muy deliciosos, pero tiene una salsa especial que es el que lo resalta sobre todo. Entonces, es como tener ese sello que nos diferencie frente a las otras empresas o las competencias para que nos lleve pues más arriba por alguna razón. De pronto no querer competir, hacer lo mismo y hacerle otra cosita y yo lo hago igual o yo lo quiero hacer igual, sino hacerle mejor, ponerle un sello de diferencia para que nos caracterice frente al demás, al resto del mercado, ¿no? Muy bien, Carlos, excelente. ¿Ves? Estoy totalmente de acuerdo y un poco Frisbee durante la vida ha venido cayendo en eso, ¿no? Daisy, ¿qué nos puede contar acá? Perfecto. Bueno, Buenas yo noches. también, buenas noches. Yo también identifiqué que por haber como una dispersión geográfica, el crecimiento grande que ha tenido la compañía, hay mucha rotación de personal y por ende, la rotación de personal, falta compromiso con la empresa. Excelente, y lo dice, ¿no? Lo dice el caso, ¿no? Y lo podemos constatar, ¿no? Como lo dice Carlos, como lo dice Gustavo en Valledupar, ¿no? Es decir, excelente, muchas gracias. Omar, ¿qué nos cuenta? Bueno, yo quisiera complementar con dos cosas más que aparecían y pues, o por lo menos yo las logré identificar en varios apartes del texto. Uno era el componente de la diversificación, que fue lo que hizo también que ellos incursionaran en otras líneas de productos alimenticios. Yo lo identifiqué también como un problema en el sentido de que ellos vieron que tal vez quedarse solamente con el pollo podía hacerlos de pronto perder parte de esa participación en el mercado y que era importante buscar otras alternativas, porque ahí lo planteaban desde el punto de vista de unas alternativas más saludables, que pudieran ser también atractivas al mercado. Y había otro que sí lo mencionaban en varios momentos,
y era cómo mantener un nivel competitivo que permitiera generar utilidades sin reducir la calidad. Entonces, me parece que era un aspecto muy importante porque eso es lo que hace a veces tambalear a las empresas. ¿Cómo puedo generar utilidades que haga que mi empresa funcione, que funcione bien, sin sacrificar la calidad de mis productos? Entonces, fueron como dos cositas que me pareció que eran como repetitivas, de pronto no directamente, pero sí desde la forma como ellos lo fueron abordando, porque muchas de las respuestas y de las alternativas que buscaron iban como orientadas a eso. Excelente, muchas gracias. Así es tal cual, ¿no? Y cómo la compañía, y fíjese que en todo ese proceso de la compañía, yo pienso de una estrategia que no se equivocó, es dejar a la persona en el centro, ¿no? Y de no ser una compañía rentabilística, es decir, capitalista, ¿no? Como muy bien lo plantea el caso digamos, gracias al pensamiento de su fundador, sus fundadores, con ese capitalismo social, sin descuidar, exacto, la calidad, ¿cierto? Y al mismo tiempo creciendo como compañía, al mismo tiempo, digamos, siguiendo, buscando otras alternativas, buscando el volumen, digamos, de ventas, con el formato de restaurante, ellos con eso, y el formato de comidas rápidas, ¿no? Es decir, con una estandarización de sus productos, como lo podemos ver en la cadena de valor, con un proceso, digamos, muy bien estructurado, compite en un mercado, ¿no? Es decir, y en la medida que haya una competencia sano, ¿no? Es decir, es sano que hayan otras marcas, incluso franquicias, y aparecen las franquicias, y fíjese que la compañía de Frisbee no quiso nunca vender franquicias, ¿no? Es decir, ellos quisieron desarrollar todo el negocio solo. Y otra cosa que yo identificaría de problema también es el cambio, ¿no? El cambio generacional, ¿cierto? Que la compañía está pasando, sobre todo en el momento en que se escribió el caso, porque empezó a haber otra visión, ¿no? Que pudiera tener la esposa, que pudiera tener, digamos, una compañía para dónde más va, una compañía, sobre todo una compañía familiar, para dónde más va si no es para que sus hijos y sus descendientes pues la administren, ¿no? Y la hagan. Fíjese que aquí, por ejemplo, cito uno de los casos mundiales más significativos de cambio generacional, que fue el caso de IBM, y cómo digamos, durante la historia de la IBM, los hijos alguna vez tuvieron algún problema en mantener, digamos, y yo pienso que puede ser, digamos, de una otra forma, uno de los grandes problemas que se enfrenta la compañía, como la señora Liliana, que es la señora que quedó la líder de la compañía, pues ella sigue manteniendo, pero digamos, ¿hasta dónde va a llegar esta compañía? ¿Va a llegar hasta Liliana y luego se va a extinguir? Como por ejemplo pudo haber pasado, desgraciadamente, con esta pandemia, con muchas otras compañías, y el cómo, digamos, las familias, ¿no? Es decir, las empresas familiares pueden ir más allá, digamos, gracias a su filosofía, gracias a los procesos del talento humano, como el mismo caso nos lo da, ¿cierto? Falta de claridad de procesos, cambio de enfoque de ventas, falta de compromiso de algunos trabajadores, tener un sello que los diferencie muy bien, que a pesar de tener una marca de una u otra manera, digamos, tenían que seguir buscando, a mí me parece que pues van por el camino, ¿no? Y luego, entonces ya, en ese sentido, digamos, de identificar el problema, digamos, el mismo caso nos lo va diciendo, es decir, asumir acá unos cambios, ¿no? Unos cambios que son cambios en torno al apoyo incondicional en la alta gerencia, a la participación y compromiso de los colaboradores. Entonces ahí es que ellos decían, oiga, ¿por qué no hacemos espacios de libre expresión? ¿Por qué no desarrollamos sistemas de biodanza con los trabajadores para que, digamos, expresen, digamos, sus inconformidades con la empresa y empecemos a reafirmar la importancia de la gente, mire, la inversión en aprendizaje, en servicio al cliente, ¿no? Por aquí alguien levantó la mano. Gustavo, ¿os voy a complementar aquí en esta parte? Sí. Según la idea que usted está desarrollando, y me parece que se está volviendo una estructura monárquica. ¿Por qué?
porque el señor Rafael, el dueño, murió y recogió una empresa a la esposa. Entonces, no sé si habrá un hijo, me imagino que habrá un familiar que seguirá con la cabeza. Entonces se ve, hay que piensa uno como empleado, pues en esta empresa, especialmente el ejemplo, que uno no tiene oportunidad de desarrollarse o llegar a una presidencia si no hace parte de la familia. Es lo que veo hoy. Muy buen punto, tocó un punto fundamental, y yo creo que este caso se desarrolla por ahí. Yo creo que este caso es un caso de empresa familiar colombiana, cambio generacional. Porque fíjese que desde su inauguración el señor Alfredo y la señora Liliana, y sobre todo Alfredo, ¿cierto? No desarrollaron una estrategia, es decir, de sostenibilidad en el largo plazo, por ejemplo, digamos, vendiendo acciones, digamos, vendiendo, por ejemplo, lo que hace Colpatrio, el 49% de las acciones, digamos, a una compañía sin perder el control, ¿sí? Y invitando, digamos, a otros socios, como muy bien lo dice José, ¿no? Y Gustavo, en esas estrategias de sostenibilidad del negocio. Es decir, ellos se cerraron y eran aquí, no pueden. Entonces, y ya, pues, digamos, como dicen, a estas alturas ya no lo hicieron, ¿no? Entonces, es una compañía monárquica o mono socio, ¿no? Que si ya no está, pues obviamente va a cambiar, y si van a estar, y no se quedan estrategias para ir más allá, ¿no? Es decir, algo que siempre le criticaría a Frisbee es eso, es decir, quedarse en una empresa pudiendo de pronto pudiendo tener mayor participación en el mercado. Fíjese, por ejemplo, ustedes, si vemos paralelamente Crepes and Wafers, ¿no? Por ejemplo, cómo después ya de estar posicionada en el país, de tener unos éxitos en ventas, de que en la pandemia, digamos, ellos se hayan podido reinventar, y ellos dijeron, listo, vamos a vender domicilios y lo vamos a hacer. Y la señora Beatriz dijo, bueno, vamos a invertir en motocicletas para el delivery de los productos. La compañía desarrolló, y fíjese cómo otras compañías en estos cambios se quedaron atrás, ¿no? Es decir, y cómo, por ejemplo, los de Crepes and Wafers dijeron, oiga, listo, yo he estado en todo en ese proceso de cambio, de vender franquicias internacionales. Y hoy usted tiene Cocorico, tiene en Miami, usted tiene crepes en México, usted tiene varios crepes en México, tiene varios crepes en la Florida, tiene crepes en España, y ellos se quedaron ahí pudiendo llegar a otras, así como por ejemplo llegó Kentucky. Y si nos comparamos, que no, pues no tenemos que compararnos, porque si bien es cierto, muy bien lo dijo alguien hoy nosotros tenemos que tener nuestra propia ventaja competitiva, digamos, nuestra diferenciación. Si bien es cierto, es una compañía grande, pero se quedó en el tema nacional, se quedó acá, no salió del país, ¿no? Es decir, se quedó acá y no decidió decir, oiga, vámonos para Panamá, vamos para Florida, vendamos franquicias, ¿no? Entonces aquí hubo como un cortocircuito generacional por digamos, incluso los mismos dueños de Crepes tampoco han hecho nada de eso, o no sé, ¿sí? Es decir, en cuanto a la junta de socios, muy seguramente lo hicieron. Por ejemplo, el señor Andrés Carne, fíjese lo que hizo, ¿no? El señor empezó con su restaurante y se armó un holding de inversiones, y le dijo, venga, inviertan aquí, es mi restaurante, y hoy tiene uno de los holdings de restaurantes más grandes de Colombia, ¿no? Con formatos de todo estilo y con una marca que se volvió una marca país y que puede seguir. Entonces los señores dijeron, no, nosotros hemos crecido mucho, tenemos ya 7,000 empleados, ya somos muy grandes, pero fíjese cómo otras compañías, incluso si ya cito internacional, el mismo Coronel Sanders, acá tiene compañías en todo el mundo. Entonces tiene empresas en todo el mundo. O sea, no son 170, son 170 en un país, imagínense, pero tienen en todo el mundo. O sea, entonces esa visión grande, digamos, de una u otra manera, no es fácil, digamos, emprender, y a veces, digamos, ellos entraron en una cosa que se llama la zona de confort, ¿no? Entonces, de pronto,
no quisieran crecer más, ¿cierto? Y esto les pasa factura a las compañías, fíjense, ¿no? Entonces, muy bien, ¿no? No sé qué otro tema, digamos, y ya en ese proceso, digamos, de ya pasar a las alternativas a la solución, digamos, hoy, y con un énfasis en los recursos humanos en torno, digamos, a identificar aquí el mismo caso nos lo da apoyo incondicional a la alta gerencia, participación y compromiso con los colaboradores, espacios de libre expresión, claridad en la misión, en la visión, en los valores, conciencia en el ahorro, conciencia en la necesidad de evolucionar, desarrollo de potenciales colaboradores, deseo de aprendizaje permanente, reafirmación de la importancia. Entonces el mismo caso nos muestra toda esa evolución de proceso de transformación que ha encontrado ciertas dificultades en el tiempo, ¿no? De no encontrar todo el personal con una visión sistémica, de falta de tecnología, de enfoque interno orientado a las ventas. Fíjese que esto ya lo había citado, toma de decisiones, digamos, permanecían, ¿no? Es decir, visión inmediatista del negocio, fíjese, y no realmente plantear un negocio generacional que perdure y permita y sea inclusivo, que yo creo que lo es. Yo creo que lo es, ¿cierto? Y ya pues entraríamos en otro debate del capitalismo, ¿no? Pero finalmente, digamos, los fundadores siempre plantearon una compañía, digamos, con una cultura organizacional muy centrada en el colaborador, en la persona, en el servicio, en la unión familiar, en el cliente, en los valores, en el amor, ¿no? Que ha hecho, fíjese, a pesar de todos estos problemas que le vemos, la han hecho perdurar en el tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que, digamos, habla de la formación y la capacitación, ¿cierto? Que han tenido, ya mire, ya en el 2014, el mismo caso se va resolviendo el mismo, jornadas de capacitación, habla de liderazgo, el outdoor training, el coaching, el PNL, la biodanza, ¿no? Brindadas al personal de la empresa y los diferentes grupos juveniles, universidades, fundaciones, gremios, asociación de jóvenes, fundaciones, colombianos por el referendo, a las mismas universidades participan, digamos, en el proceso de creación de empresa y va explicando, digamos, cada uno, digamos, el cómo, digamos, desde ese punto de vista, muchas personas sí también, digamos, han generado la empresa y, digamos, si la empresa les ha dado un proyecto de vida, el cómo, digamos, la comunicación efectiva, asertiva, el liderazgo de servicio en zona de aventura, ¿no? Es decir, zona de seguridad, umbrales de aventura, y cómo la compañía, digamos, también vende un poco de diversión, ¿no? De entretenimiento, con todos estos regalos para los niños, como lo hace McDonald's, como lo hacen otras marcas, incluso internacionales, pues siempre ha pensado en grande, ¿no? Es decir, en formación, en seminarios de coaching empresarial, en responsabilidad empresarial, social empresarial, digamos, frente a toda la sensibilización. Pereira, para nadie es un secreto, pues es una ciudad muy completa y todo, pero también tiene, igual que todas las ciudades, tiene zonas de tolerancia y zonas sobre las cuales la compañía se preocupó, ¿no? Y digamos, y de una u otra manera, digamos, enfocada, digamos, sin perder esa idoneidad. Aquí cito el caso de la ensalada. Fíjese cómo a McDonald's no le sirvió la ensalada, ¿no? Y fíjese que hasta los grandes se equivocan digamos, en una comida sana, pero pues en una comida, digamos, que sigue siendo rica, sigue siendo con su salsita de miel, ¿no? Que los niños jueguen en el restaurante. Entonces, digamos, un tema, digamos, interesante, ¿no? De apoyo social, que puede obviamente mejorar, que puede, digamos, entonces yo pienso que bajo esta premisa, entonces, la situación actual de la compañía, mire, ya digamos, hoy en el 2011, para el año 2011 se decía la adquisición de la segunda, ya digamos, la familia dice, listo, vamos a adquirir, empezaron a invertir, o sea, esa utilidad que pues les ha dado el negocio, ¿cierto? Digamos, empezaron a invertir en otras franquicias a nivel mundial. Entonces empieza uno, como le digo, la de Cinnamon Roll, que tiene más de 750. Entonces fíjese un poco la visión de los hijos, es decir, oiga, papá,
mire lo que podemos hacer acá, podemos tener una compañía no de 170, 200 sucursales, sino de 700. Un poco no, yo lo que siempre le critiqué es eso, no dar el salto, digamos, a mundial, y también compraron la comida japonesa de más de 200 restaurantes creados en Estados Unidos en el 87. Entonces, digamos que en mi conocimiento también un poco de la familia, los hijos se han formado, ellos ellos se han formado, digamos, ellos creen mucho en el conocimiento más práctico que teórico, y ellos han hecho, digamos, han viajado por todo el mundo y se han formado así, con pequeños cursos. Ellos no han hecho carreras, sino se han formado más con la realidad, y es un poquito la visión que ellos tienen, que es un poquito lo que yo creo que puede estar pasando hoy en la compañía, pues porque si bien es cierto, es una compañía familiar en que pues los hijos tienen una visión obviamente del negocio muy, muy diferente a los padres que fueron los fundadores, ¿no? Entonces, y de esa manera obviamente comprometido con la sostenibilidad, empezaron a mejorar el tema del material, y fíjese que esto fue un efecto dominó, porque hoy, por ejemplo, en el corral ya no están dando pitillos de plástico, están bajándole, por ejemplo, acuérdese, todos esos envases de icopor que nos vendían en todo lado, hoy ya se ha bajado mucho al análisis microbiológico de las servilletas, al todo el tema del blanqueamiento del cloro en los procesos, al mantenimiento, al cuidado del agua, los químicos presentes. Es decir, una compañía que viene, digamos, sosteniéndose, ¿no? Que ha dejado de utilizar, digamos, 17.000 kilos de pulpa de madera virgen para la fabricación de servilletas, es decir, en que han reducido el consumo de plásticos, y que muy seguramente, como lo nombran los compañeros, puede mejorar, puede seguir mejorando, ¿no? Es decir, en ese contexto, y que hoy, digamos, en las unidades de negocio se quieren diversificar, y ahí está. Entonces yo creo que con eso complementamos toda el problema. Entonces, ya pasando al siguiente slide, entonces, ¿cuál es entonces, desde el punto de vista de cada uno y desde los recursos humanos, podría ser, aquí lo podemos hacer los tres al mismo tiempo, en los criterios de decisión, ¿cierto? Digamos que podíamos tomar, ¿cierto? Criterios de decisión, digamos que podíamos tomar, ¿cierto? Criterios de decisión frente al plan de acción que vamos a tomar, ¿no? Las alternativas que podíamos plantear, digamos, no sé, digamos, si ustedes fueran los dueños de la compañía, si ustedes fueran, ¿qué alternativas le podrían plantear de acuerdo a toda esta problemática a partir de unos criterios de decisión, ¿cierto? ¿Qué alternativas? Y de esas alternativas, escojamos una. Es decir, que hoy por hoy, digamos, un poco trátenlo de empatar estos 9 años de lo que ha pasado con la compañía, lo que está pasando con Colombia, con el mercado, con la parte política, y podamos desarrollar un plan de acción, ¿no? Digamos, con un énfasis, obviamente, pues en el recurso humano, igual que ellos, pues, lo reconocieron. Yo creo que han sido una de las estrategias súper exitosas, digamos, de esta compañía, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos decir aquí para darle solución a este caso? ¿Qué criterios, qué alternativas, qué plan de acción podríamos generar como para cerrar el caso entre todos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice Omar? Perfecto. Bueno, con relación a la parte de los criterios, yo identifiqué 4. Uno que es el bienestar común. Ellos hablaban mucho de ese componente de basar todo en la fraternidad, la solidaridad, la responsabilidad. Entonces todo como que se enfocaba en ese componente del bienestar. El otro era el mejoramiento constante. Siempre hablaron y tocaron mucho el tema del mejoramiento, particularmente orientado a la administración, todo lo que era la participación, la delegación y todos los aspectos relacionados en ese componente. El tercero, que era ir atrás de unos principios rectores empresariales, que era el crecimiento, la consolidación y el liderazgo, que siempre ha sido como uno de los perfiles importantes de la compañía. Y finalmente,
ellos hablaban de un credo, de unos valores empresariales, donde estaba el respeto, la transparencia, el valor del talento humano y una filosofía empresarial que resumía como todos esos aspectos que ellos manejaban. Excelente, Omar. Excelente participación. ¿Algún otro criterio que podamos nombrar? La calidad, la utilidad, la rentabilidad, no sé. ¿Qué opinan? Julián, exacto, los que no han participado, perfecto, Julián, buenas noches, sí. Bueno, buenas noches y cordial saludo. Bueno, complementando algo lo que dice el doctor Omar, a mí me parece muy importante transformar pensamientos y actitudes de todo el personal. Eso para mí pues, sería algo muy relevante correspondiente a lo que acaba de mencionar el doctor Omar. Gracias. Excelente participación, gracias, Julián. No, mire qué importante intervención enmarcada dentro de las conclusiones que queremos dar en este primer módulo, en este primer módulo de nuestro seminario. Claro, la transformación, ¿no? Es decir, empresarial, adaptémonos al cambio, ¿no? Es decir, una compañía, tengo que desarrollar más estrategias enmarcadas acá. ¿Algún otro? Yo diría, yo les complementaría aquí, pues, todo muy bonito y todo, pero hay que seguir vendiendo, ¿no? Es decir, tenemos que seguir dándole la rentabilidad. ¿Qué dice Carlos? Bueno, yo creo que hay un complemento que se puede dar a todos estos factores que plantea el doctor Omar y el ingeniero Julián. Yo creo que un premio que se ganaron ellos y a lo que ellos le han apuntado también es a la comida sana y también a poner, digamos que por encima de todo, de toda la cantidad de cosas, es que las personas que trabajen ahí conozcan y como que multipliquen esa, ¿cómo se llama? ¿Cómo le podríamos decir ahí? O sea, como esa parte que quieren infundir a todos los demás, a los usuarios, de que tenemos una comida sana, esa cultura, sí, gracias. Entonces, ¿qué se quería de pronto sí, digamos, darle lo que dice el profe, que primero pues hay que pensar en la rentabilidad, pero entonces para poder pensar en la rentabilidad, pues hay que dar todos los otros el bienestar, el mejoramiento de los empleados, de los colaboradores y también pensando en el bienestar de las personas que van a llegar a nuestro negocio para que se multiplique y digamos que sea la publicidad que nos dan, ¿no? Fue muy sabroso ir, fue delicioso, son muy limpios, entonces todo eso hace que ese conjunto de cosas hace que suba nuestro nombre y que pues también la rentabilidad sea mejor, ¿no? Me parece increíble, perfecto. Así como dicen ellos, nadie lo hace como Frisbee lo hace, crear una receta, ¿no? Que me parece todo importante y me parece muy importante lo que dicen ustedes de no puedo pensar en rentabilidad si no tenemos y no seguimos y perduramos con esto, con todos estos principios y volvemos a la empresa más sostenible, ¿no? Me parece fenomenal. No sé, alguien había levantado la mano, me parece que Liliana quería aportarnos algo. Que veo que se está quedando sin batería. ¿Alguien más aportarnos en esta parte? Ya para pasar a las alternativas. Entonces, a partir de ahí, si nosotros fuéramos la familia de Frisbee, ¿cierto? Si fuéramos los accionistas de Frisbee, que planteemos unas 2 alternativas, unas 3 alternativas, ¿qué alternativas daríamos nosotros en todo este proceso para desarrollar en nuestra compañía de cara al futuro, ¿no? Sí, Daniel, perfecto. Buenas noches para todos y un cordial saludo. Creo que una alternativa pertinente aquí para complementar todos los criterios que los compañeros han mencionado es fomentar el crecimiento laboral interno de la compañía. Hablaba un compañero hace un momento que sí, esta empresa se basa bajo criterios monárquicos, que eso ya está mandado a recoger hace mucho rato, pero pues en Colombia no solamente esta empresa, sino que hay muchas también que manejan esos esquemas, es fomentar el crecimiento laboral, que se fomenten y se vinculen los mismos trabajadores a través de convocatorias internas a esos crecimientos, a esos nuevos cargos, ¿sí? Que eso lo que hace es motivar más a las personas a trabajar en equipo, a dar todo de ellos mismos, digamos, a dar todo su potencial, porque saben que si se esfuerzan, cumplen muy bien sus tareas,
pueden participar de convocatorias internas para continuar creciendo? Gracias. Excelente participación, Gustavo. Fíjese que el caso lo resuelven ustedes. Ahí está. Es decir, en la medida que identifiquemos esto y que realmente no desarrollemos estrategias, digamos, débiles, ¿no?, para fomentar personas, sino realmente implementemos una estrategia importante en la que generemos un plan de carrera y lo pensemos en el largo plazo, muy seguramente va a hacer que esta compañía mejore en el tiempo y va a hacer que esta compañía consiga los objetivos que se ha marcado preliminarmente, ¿no? ¿Alguien más quería? Me parece que Gustavo quería añadir. Gustavo quería añadir algo, ¿sí? Muchas gracias. Tengo una pregunta. ¿Esta compañía trabaja a través de acciones? Es muy buena pregunta y no, esta compañía no ha decidido, digamos, esa parte. Ella no ha vendido acciones ni tampoco ha entrado a bolsa a cotizar en bolsa ni en Colombia ni en otros mercados. Bueno, eso sería una de las alternativas, ¿no? Y pegado a esa alternativa sería, por ejemplo, que se maneje una junta directiva donde, por ejemplo, yo he escuchado algunas empresas que algunas acciones en el mercado lo tienen los empleados, ¿sí? Y que hacen parte de la junta directiva. Me viene al caso, por ejemplo, viendo televisión que poco veo, pero un programa que es Jefe por un Día, o creo que que se disfrazan como jefes, y los mismos jefes se dan cuenta qué le falta a la compañía con los empleados más bajos, o sea, y los mismos jefes se dan cuenta qué le falta a la compañía con los empleados más bajos, o sea, hablaban de los conductores, de los meseros, y hablaban también se habla de pronto lo que se comentó, que ese es la biodanza, pero de una forma como de incógnito, ¿sí? Para que conocieran desde abajo qué es lo que le falta a la compañía, ¿no? No, porque mucha gente, muchos empleados a veces se quedan callados por el orden jerárquico, ¿sí? Entonces la idea es que pronto se haya una investigación por fuera, de una forma incógnita, que sea más fácil manejar con los mismos empleados. Yo sé que está funcionando, sí, yo creo que la idea de pronto del colegio tecnológico tuvo que haber salido de pronto no solamente del jefe, sino es una idea que se dio de los mismos empleados, ¿no? Para que haya arraigo en la empresa. Gracias. Súper interesante la participación, Gustavo. Claro, es decir, ¿por qué no vendemos acciones a los empleados? Es decir, aparte de tener un plan de fomento en el crecimiento, en la transformación, en la cultura, en la comida sana, en mantener el bienestar, el mejoramiento, ¿por qué no hacemos parte a la compañía a través de, y damos un plan de incentivos, digamos, en el que vamos a darle acciones, digamos, a los empleados que mejores resultados tengan al interior de la compañía? Claro. Es decir, Claudia, ¿qué nos puede contar? Profe, mirando ahorita el tema de la competencia, sí, que cada vez es más grande, yo veo por lo menos de experiencia propia, Frisbee no cuenta como algunas promos o algunas ofertas para sus clientes, ¿sí? Conozco de una que tiene un horario, por decir algo, a partir de más o menos como que a las 4 de la tarde, por ejemplo, y ya uno a esa hora pues casi no acostumbra a almorzar, ¿cierto? Entonces, como hacer unas ofertas para enamorar al cliente o para enganchar nuevamente y ampliar su venta, ¿no? Perfecto, mantener esa política, ¿no? Fíjese que es por todos los lados, mantener esa política privatizar, o sea, privatizar o, digamos, ir a bolsa, digamos, a esto me refiero con, ¿por qué no, digamos, exacto, desde lo financiero, por qué no, y desde el cliente, por qué no seguimos, digamos, con esas ofertas, con esa política de merchandising, ¿no? Que si bien es cierto, en Estados Unidos es muy diferente, ¿no? Aquí en Colombia pues tenemos una guerra de precios, pero si bien es cierto son 2 o 3 compañías las que lideran el mercado, digamos, con unas ofertas promocionales, digamos, y yo querería aquí con un modelo de negocio, digamos, y cuando Gustavo participó me acordé de un caso que nosotros vemos aquí en el módulo
digamos, si nosotros subiéramos acá en este tema de los recursos humanos, de las organizaciones flexibles, en el que ¿qué está pasando en el mundo? En el mundo, imagínense que hay un supermercado en Estados Unidos, ¿cierto?, que se enfoca en comida saludable para sus usuarios, y que los mismos clientes son los mismos trabajadores del supermercado son los que toman las decisiones de qué proveedores y qué precios son los que van a marcar. Entonces, incluyen a toda la compañía, digamos, en la toma de decisiones, la hacen parte del proceso y no la dejan aislada acá, ¿no? Estilo monárquico. Es uno de los pilares, digamos, hoy por hoy. Digamos, hay otros casos que hablan de compañías que prescinden de los jefes, y los mismos empleados, compañeros, son los mismos jefes, digamos, de los mismos pares empleados. Entonces, sobre esa parte y digamos, hasta llegar a la gestión de la felicidad, es lo que hoy las compañías, por ejemplo, como Walt Disney World, compañías tecnológicas, han empezado a desarrollar en el mundo, ¿no? Digamos, con sus empleados para volverlas, en vez de ser más verticales y burocráticas, ¿no?, en las que hay el jefe, el operario, el jefe, el jefe del jefe, el otro jefe, el líder, volverlas más verticales, ¿no? Es decir, más. Entonces, estas son políticas que hoy, digamos, desde ese punto de vista, yo pensaría que son importantes todos estos temas, digamos, en el proceso de identificación de lo que podemos mejorar, y todo enmarcado, digamos, en el liderazgo, en mantener ese liderazgo, digamos, de los recursos que ha generado esta empresa, y la sostenibilidad del tiempo, mejorándolo, haciéndola más perdurable, como si nos fueran a contratar a nosotros el día de mañana como consultores, o si nosotros volvemos los accionistas de la compañía, porque finalmente se vuelve un capital. Y yo creo que ninguno de los que estamos presentes aquí quisiéramos que esta compañía el día de mañana desapareciera, ¿no? Porque hoy por hoy a mí me encanta salir y ver una opción más, y a mí el producto me parece un producto que es un producto bueno, pero que si nos ponemos a ver, digamos, sigue teniendo, digamos, una serie de procesos que hemos identificado acá, digamos, en nuestro seminario. Entonces, excelente. Entonces, digamos, yo plantearía estas alternativas, plantearía también, digamos, un gobierno corporativo, ¿cierto?, que, digamos, desarrollar unas políticas y una planeación estratégica a largo plazo, buscando. Yo definitivamente vendería las franquicias, ¿sí? Yo me metería en las franquicias, que fue la visión que uno puede intrapolar de los hijos, ¿cierto? Y buscaría lo mismo que hizo Krebs, que hizo Corral, ¿cierto? A vender, porque la compañía no vendió, fíjate que no hizo partícipe y yo creo que ya podía hacerlo, pero fíjese lo que hizo Krebs. Krebs no vendió franquicias a nivel nacional, pero sí buscaría la internacionalización, ¿sí? Entonces yo buscaría la apertura de nuevos mercados. ¿Por qué no un frisbee? Enseñarle a comer esta comida a los mexicanos, a los españoles, como lo envían digamos, que probablemente podría tener buenas, pero entonces en ese proceso de esto, primero que corrigiera el tema del gobierno corporativo, ¿no? Es decir, en políticas, digamos, de sostenibilidad, de hacer parte, digamos, a los empleados, para volverla más sostenible en el tiempo, y tener una compañía, digamos, en el largo plazo, ¿no?, que genere, que los empleados fomente el crecimiento, en el que se sigan haciendo todas estas cosas, incluso se sigan diversificando otras. Mire, McDonald's, que tiene mucho más tiempo en el mercado, y que todo el mundo pensaría que McDonald's ya es una compañía que va en decadencia, va uno y ve, y está vendiendo, uno ve los estados financieros, y está vendiendo más de lo que estaba vendiendo hace 20 años, 15 años, ¿no? Y se reinventa con modelos de negocio, porque finalmente el negocio de McDonald's no es la hamburguesa, ¿no? Entonces yo digo que es una compañía que tiene que generar experiencia, ¿no? Fíjese el caso de Starbucks, cómo empezó a generar un tema de servicio de experiencia, digamos, de experiencia, en el que lo llaman a usted, Fabián, ya está su café, ¿no? Es decir, y que empiezan a hacer un tema juego barista, y
digamos, y Juan Valdés por un lado. Entonces yo pienso que a esta compañía le falta ese liderazgo, ¿no? Digamos, a pesar de ser una compañía líder, ¿no? De mantenerse, ¿no? En el tiempo a través de todas las estrategias para de esa manera construir un plan de acción que yo creería que sería la combinación de todas las estrategias. Fíjense que lo solucionamos entre todos. Y fue muy diferente que si cada uno desde su punto de vista lo haya solucionado de manera independiente, ¿no? Entonces, esas son las grandes ventajas de esta metodología. Liliana, ¿nos quiere aportar algo? Entonces, se desconecta, Liliana pronto se está quedando sin batería. Entonces, en ese sentido, esos son los grandes beneficios de la metodología del caso. Esto es lo que se presenta y esto es lo que nosotros hoy en las escuelas de posgrados, en las escuelas de negocios, de diferentes universidades, nosotros debatimos, ¿no? En el marco de, digamos, y que necesitamos, digamos, desarrollar y que necesitamos más articulación de la academia con la empresa, digamos, en Colombia, estamos hablando del caso colombiano, en las ciudades, para poder desarrollar todos estos espacios, digamos, para volvernos un país mucho más competitivo, un país mucho más diferenciador y por qué no proyectar nuestras compañías a nivel mundial. ¿Qué tal un frisbee en Hong Kong? Por ejemplo, Toto tiene varias franquicias en Japón, en Hong Kong, o el mismo Corona, ¿no? La familia Alzate en Japón tienen su vitrina de... Entonces, ¿por qué no enseñarle al mundo, digamos, y de esa manera, digamos, o como el Circo del Sol, ¿no? Es decir, aplicando un poquito la estrategia del Océano Azul, reinventó el y fíjense que aquí lo tenemos en este momento aquí, ¿no? Y ¿por qué no reinventamos la comida rápida en Colombia y nos proyectamos de manera internacional, ¿no? Es decir, volviendo a una compañía sostenible, volviendo a una compañía sin perder, digamos, las acciones. Yo creería que ese, pues, podría ser el gran error de una generación, digamos, de familiares, por ejemplo, como el caso, no sé si vieron el caso de la compañía de moda mundial, que por un problema familiar, porque los problemas no faltan, ¿no? Finalmente terminaron vendiendo la compañía a un Emirato Árabe que se las compró en el caso de Gucci, ¿no? Que es la película interpretada por Lady Gaga, ¿no? Entonces, que al final el pelado no supo cómo heredar y fíjese que la compañía se espumó y el señor la vendió por 3 pesos y finalmente, como dicen, vendió la gallina de los huevos de oro. No, yo no digo eso, yo lo que digo es que sea una compañía que se desarrolle y que no sea, digamos, enfocada en la rentabilidad, sino que finalmente se enfoque en lo social, que yo creo que es lo que necesitamos en el país. Compañías de este estilo, compañías como Crepes and Waffles, compañías, sí. Luz, ¿qué nos podría aportar ya en el plan de acción? Luz. Bueno, ¿alguien más? Entonces ya en este último punto, ¿desarrollarían un plan de acción? ¿Cuál sería su plan de acción? Digamos un poco, para conocer un poco, pero fíjese qué interesante, cada uno desarrolló sus aportes, algo que adicionar, digamos, frente al plan de acción que nosotros ya en este análisis pudiéramos dar para esta empresa. Ferney, perfecto. Ferney, ¿qué nos cuenta Ferney? Buenas noches. Sí, pues creería que como plan de acción y es uno pues enfocarse en la marca, ¿no? Porque pues lo que veíamos del hecho de expandirse, pero pues con otras líneas de negocio, con otro tipo de restaurantes en otros países, pues para los dueños significa muy buena rentabilidad, pues por otra parte, pero lo ideal es centrarse realmente en Frisbee, enfocarse en esa marca con la que iniciaron y lograr esa expansión internacional. Sí estaba pensando muchísimo lo de las franquicias, porque por ejemplo veo uno el caso de que primero colocan un Kentucky Fried Chicken y entonces ya después llega Frisbee, pues con una sobrecarga en personal, una sobrecarga en todo lo que esto implica. En cambio el hecho de poder soltar a otras manos, pero pues
evitando perder el control y el buen nombre y el reconocimiento que tiene ante todos los colombianos. Entonces sí creería que es enfocarse más en Frisbee, en el hecho de poder llevarla al exterior, en el hecho de que en la visión realmente se cumpla, de ser el líder y no estar en un segundo lugar. Me encanta su intervención, Fernet, exacto. ¿Por qué no está, así como Kentucky entró a nuestro país, por qué nosotros no entrar en Perú, en Ecuador, no sé, en África y poner sucursales de Frisbee allá, ¿no? Y empezar a hacer país, ¿no? Excelente. Omar. Y después Gustavo. Bueno, yo continuaría con esa parte de la formación. Me parece que es un aspecto que nunca se puede desconocer y es mantener esas estrategias de formación de los facilitadores para desarrollar equipos de trabajo que sean flexibles, y hay una palabra que citaban ellos ahí que era la parte de autorregulación, que es supremamente importante también dentro de las empresas, y es que en los equipos no se cree esa dependencia de los jefes o de los líderes, sino que los mismos equipos sean como autogestionables y puedan tomar decisiones eficientes y eficaces en determinados momentos. Otro componente es la parte del liderazgo, que también lo mencionaban mucho, y creo que parte del dinamismo y del éxito de la estrategia es eso, que al estar basados en una estructura centrada en la persona, pues al generar ese liderazgo y al generar esos líderes al interior de la organización, pues se podía aterrizar mucho más esa filosofía empresarial y generar lo que ellos llamaban equipos de alto desempeño. Y otra cosa es todo lo que es la parte de los planes de inversión social, porque ha sido como parte del éxito también de la empresa. Cómo dar continuidad a toda esa inversión social que hacen, no solamente sus colaboradores, sino también en la comprensión que tienen con sus proveedores, con sus clientes, con su negocio y con el entorno en el que se encuentran. Entonces son, creo que, estrategias y elementos importantes para poder llevar adelante, no solamente en este caso, sino el caso de pues las diferentes empresas. Excelente, me encanta también su intervención, Omar, porque es un cierre del caso enfocado en los recursos humanos, ¿no? Lo que debemos hacer, me encanta. Muchas gracias por su aporte. Gustavo, ¿qué nos aporta ya, digamos, de cierre en el caso del día de hoy? Bueno, en el orden de ideas, pues según lo que escuché en cuanto a la primera introducción, vemos que el recurso humano es lo más importante para una empresa en este momento, ¿sí? Que es lo que debemos enaltecer y conservar. Y viene muy relacionado con la idea que acaba de decir el doctor Omar. Y viene también muy relacionado con la idea que daba mi compañero anteriormente, ¿sí? ¿En qué va? Por ejemplo, lo acaban de reconocimiento de líderes, el trabajo humano. Imagínate que cualquiera de nosotros, lo cojo un ejemplo como cualquiera de nosotros nos puede pasar, que sea un buen líder en la empresa y usted abre una franquicia en un lado. ¿Cuál sería el reconocimiento, por ejemplo, en la empresa? Usted ha salido un buen líder, un buen trabajo en equipo y que ha sobresalido sobre la empresa y abre una franquicia en un, por ejemplo, en Japón. Digo, váyase para Japón, lo capacito, ¿sí? Lo capacito, lo que estudia japonés o que estudia inglés, que haga una administración de empresas, ¿sí? Y que coja, por ejemplo, una ley internacional y se vaya para Japón. ¿Qué más reconocimiento? Y eso enaltece en la empresa, hace que haya mayor, se me fue la palabra, propiedad, no, sino, bueno, se enaltece en la empresa, se quiere más en la empresa y ahí hay mayor desarrollo del talento humano y también se aumenta el capital humano en ese momento. Me encanta su intervención, Gustavo, también de acuerdo. O sea, es decir, fomentar el crecimiento, ¿no? Es decir, está dentro del plan de acción. Muchas gracias. Vamos cerrando. Luz, ¿qué nos puedes compartir? Bueno, sí, yo opino que pues poner a funcionar el gobierno corporativo para que desarrolle estrategias a largo plazo, porque pues ellos les ha dado resultado hasta ahora, lo que han implementado y han hecho viajes para investigación y desarrollo, para mirar mercados, tienen muy de la mano o tienen en primer plano el talento humano, pues han trabajado con tecnología, pero pues si ellos no se llegan a expandir al exterior o no hacen un crecimiento pues
fomentan el crecimiento laboral, pues en cualquier momento los van a sacar del mercado. Entonces, eso puede ser de que ellos no tengan de pronto un asesoramiento bastante bueno para que ellos les permita a lo largo del tiempo permanecer todavía en el mercado y tener las buenas rentabilidades que han mantenido hasta ahora o hasta más. Excelente, Luz, me encanta la intervención también. Fíjense cómo todos ustedes, entre todos, hacemos un plan de acción enfocado en el recurso humano, pero fíjense cómo otros hablaron de las acciones, cómo el uno ratifica el gobierno corporativo y la internacionalización, es decir, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ¿cuál sería nuestro plan de acción? Pues todo este conjunto de factores, digamos que redactado en un plan de acción, sí, obviamente aquí pues lo estamos haciendo académico, pero eso se tiene que transcribir y un poco la enseñanza de este módulo es ese, a desarrollar, digamos, al trabajo en equipo, al desarrollar los problemas, digamos, en la compañía, identificarlos primero para poder desarrollar los planes de acción, digamos, que puedan corregir, digamos, esas. Y yo agregaría también otro tema, Luz, en estrategia, pues también buscar pues la integración hacia adelante, la integración hacia atrás, digamos, estrategias de alianzas corporativas. ¿Por qué, por ejemplo, no podemos plantear como los bancos que Frisbee, por ejemplo, desarrolle, digamos, una adquisición de, por ejemplo, la Chispita Roja? Entonces, y en vez de desarrollar nuevos almacenes, sino, digamos, entran en ese mercado. Entonces, un poquito más de estrategia, un poquito más de ciencia, pensaría que también de estrategia como tal, ¿no? Le falta de pronto alta gerencia, apoyo a la alta gerencia, como muy bien lo dijeron, es decir, digamos, pasando de un recurso humano que por así decirlo podría ser un técnico laboral, como muy bien, a un profesional y por qué no, como decía un miembro del curso de hoy, por qué no un assessment en una universidad para los gerentes de la compañía, como muy bien lo puede hacer hoy Ecopetrol, como lo hacen otras compañías acá también, ¿no? Entonces, fíjense cómo son compañías, qué está pasando con la empresa colombiana, Arturo Calle, ¿no? Es decir, porque si bien es cierto, yo pienso y siempre criticaré eso, es que nos quedamos en pequeño y no pensamos en grande, ¿no? Es decir, podemos pensar más en grande y podemos pensar en Latinoamérica y podemos pensar en el mundo y pensaría que son unas reflexiones. Entonces, me encantan esas dos intervenciones y yo creería que a partir de ahí concluimos este caso y ese sería el plan de acción, digamos, que nosotros desarrollaríamos. Entonces, esta grabación quedó para el que quiera volver a pegar una revisadita y quedó, digamos, a sus servicios. Un servidor acá, profesor, administrador, MBA, PhD. Muchas gracias por conocerlos. Ahí están mis datos. Eventualmente quisiéramos tener algún otro encuentro, con mucho gusto vamos a la federación, ampliamos los temas. Mi especialidad es estos temas de estrategia y la parte financiera, consultor también, y fíjese que también me he vuelto experto en el tema de las franquicias. Entonces estaban hablando con la persona que es, porque estos son los temas que yo desarrollo, digamos, actualmente, y pues muchas gracias, un servidor. Yo creo que ya siendo las 8:55, no sé si alguien quisiera hacer alguna complementación. Freddy nos pregunta sobre el video, los videos todos quedaron subidos, digamos, en el módulo. Hay algún, el video de la felicidad lo recomiendo totalmente, que nos habla un poquito de enfoque muy moderno, muy español de los recursos humanos. Todos estos documentos Freddy los puede descargar, los puede ver. El video de la grabación, lo vamos a subir al final del módulo. Yo creo que los estaré publicando en el módulo. Al final hay contenidos en material de clase de las dos grabaciones. Creo que lo puedo hacer. Deme esta mañana, yo lo hago para que puedan ver y puedan reproducir el módulo, ¿no? Creo que Luna lo tiene en la grabación. Excelente. Igual yo voy a tratar de publicarlo en el primer módulo y pues encantado de conocerlos, que pasen una excelente noche. Un saludo grande a la federación, una gran institución que también he venido siguiendo en tema del café. Fíjese, Juan Valdés, ¿no? En ese sentido, entonces pues espero que nos podamos conocer en un futuro y que pasen buena noche. Gracias.
Muchas gracias, feliz noche. Feliz noche. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias a todos, feliz noche.